Que Dios me los bendiga en este día. Quiero darle gracias a Dios porque nos permite en este momento estar en este lugar y compartir con ustedes una vez más porciones de la palabra que nos llevan a nosotros a analizar lo que estamos viviendo en este tiempo. Pero quiero también darle las gracias a ustedes porque nos miran y se dan el tiempo para que juntos aprendamos de la palabra de Dios. En estas fechas que estamos viviendo, he estado compartiendo algunos videos y si ustedes tal vez ya miraron el video anterior que estuvimos mirando, en donde el ángel se le aparece a María y la saluda y le dice que va a tener un hijo que será llamado el Hijo del Altísimo. Estuvimos mirando en ese video las cosas que estaban sucediendo en ese tiempo, pero ahora quiero mirar acerca del nacimiento. Hace unos días yo le estaba diciendo a ustedes que Jesucristo no nace un 25 de diciembre. Y eso es verdad. No estoy aquí para decirle que ya cambié de opinión. Es totalmente cierto. Pero lo que sí quiero decirles es que en esta fecha el mundo está celebrando eso. Quizás inconscientemente muchas personas, solamente porque les dicen, pero ellos no lo han analizado a profundidad. De todas formas, el objetivo de este video es de evangelizar. Si la gente está creyendo en este tiempo que eso es lo que sucedió, no les vamos a decir sí, así es, sino que les vamos a decir este es el verdadero nacimiento y estos es los acontecimientos de que se dieron lugar en ese tiempo alrededor del nacimiento de Jesucristo, el cual tomó lugar en los meses de septiembre y octubre, porque eso es la fecha que coincide más con el calendario judío y con las fiestas de Israel, las fiestas que Jehová el Padre le había dado a Moisés que celebraran. Entonces, con eso dicho y con eso claramente y con una mente abierta y consciente de que la fecha de este 25 de diciembre no es el nacimiento, pero de todas formas vamos nosotros a leer la porción en la palabra de Dios que nos lleva a esos momentos, a esa parte del tiempo en la que nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach viene a este mundo. Y para eso quiero llevarlos en este estudio a una porción en la palabra de Dios en el libro o Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas nos relata algo que sucedió en ese tiempo, cuando se acercaba el tiempo del alumbramiento. Entonces dice aquí, vamos a leer esta porción que dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Y este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ok, quiero llevarlos primeramente a este mapa para ubicar un poquito la localización en la que estaba José y María. Ellos vivían en este pueblo, aquí, en Nazaret. De ahí es originario él. Pero su origen o la tribu a la cual José pertenece, están ellos aquí, en Belén, en donde vivió el rey David. Pero él, en algún tiempo de su vida o su familia, emigraron al norte. Y por eso él vivía allá. Pero ahora se acerca el padrón o el censo que está haciendo
el César de Roma. Entonces él tiene que venir con María su mujer, la cual también es de la casa de David, y ellos dos tienen que venir y a registrarse aquí para el censo, ¿sí? Entonces ellos toman su equipaje, digamos, en este tiempo, ¿verdad? Su vehículo de transporte, y toman el viaje desde Nazaret. Se vienen aquí, toda esta parte, hasta llegar a Jerusalén. Pero no había lugar para ellos en Jerusalén, entonces llegaron hasta Belén. Ahí en ese lugar se llegó el tiempo, dice ahí la palabra que acabamos de leer, que se llegó el tiempo del alumbramiento. Ellos más o menos viajaban en un terreno que era así como este. Estas fotos son tomadas en la tierra de Israel. Estas fotos así se ven los paisajes actualmente. Entonces, ellos viajaron en unas condiciones de caminos muy parecidos a estos. Y justamente también muy parecida a la escena. ¿Sí? Entonces ellos se vienen desde allá, pero María viene encinta o viene embarazada. Y la palabra que acabamos de leer dice que cuando ellos estaban acá, cuando ellos vinieron para acá, a Belén, dice que aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hay algo aquí importante que quisiera decir, ¿verdad? Y quizás a muchas personas les cause alguna admiración o sorpresa, o piensen que yo estoy desdiciendo o desmintiendo la palabra de Dios, pero no, sino que la palabra dice aquí que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, estando ellos en Belén, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Pero no está diciendo que nació en el pesebre, está diciendo que dio a luz ahí en ese lugar, y no había lugar donde acostarlo. Entonces ellos van a ese pesebre y ahí lo acuestan en el pesebre, pero en realidad donde ellos lo acostaron es lo que se ha estudiado bien, las personas que son historiadores, lo acuestan en el comedero de los animales, lo usan como una cuna, o sea, no nace en el pesebre, sino que lo acuestan en el comedero de los animales, que así era llamado, pesebre. Entonces dice ahí que había unos pastores en la región que velaban las vigilias de la noche, y dice sobre su rebaño, y he aquí que se les presentó un ángel. Este ángel se les presenta a los pastores y dice que la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo: no temáis. Algo bien importante aquí, que miramos que cada vez que un ángel de parte de Dios hace presencia en esta tierra, siempre causa temor. La persona que está viendo esa visión se espanta. Es que el temor de Dios siempre se hace presente porque nosotros no lo podemos percibir de una forma sin que nos dé temor. Mucha gente dice que quisiera que Dios se le apareciera y que le dijera esto, le dijera aquello. ¿Por qué pasan tantas cosas en el mundo y la gente quieren ver a Dios para reclamarle? Pero en verdad esas personas ignoran el gran poder de Dios y la santidad tan grande que tiene nuestro Dios, porque tan solamente un ángel asombra a las personas. Miramos allá que a María también se sorprendió cuando miró al ángel en el video que acabamos de hacer hace unos días. A estos hombres, a los pastores también se les aparece y ellos también se asombran o se espantan al grado que el ángel les dice: no teman. Nos damos cuenta cuando el ángel se le aparece a María Magdalena allá en el tiempo de la resurrección de Jesucristo, también le dice: no temas, porque causa un espanto, un asombro, o es algo
que exalta a uno. No puede uno no actuar en esa actitud de asombro y espanto. Entonces, un solo ángel que se nos aparezca a nosotros nos espanta, nos asombra demasiado. Imagínense aquellos que dicen que quieren ver a Dios para hacerle reclamos o lo que sea, ¿verdad? Caerían como muertos, como cayó Juan cuando él recibió la revelación en Apocalipsis. Él vio la visión, vio al ser lleno de luz, pero no lo pudo soportar su humanidad, o la humanidad de nosotros no soporta la santidad de Dios. Cae como muerto. Así cayó Juan, pero dice que el Espíritu fue y lo tocó, dice, y se levantó. Y lo mismo le pasó a Ezequiel en el Antiguo Testamento. También él cayó como muerto. Y así son las visiones que Dios hace a los hombres. Cuando Él se presenta y Él ha tenido esa voluntad de hacerse presente delante de alguien, siempre esa persona no resiste la santidad de Dios. Entonces dice que tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí yo les doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Esto dijimos ese día que significa el ungido o el escogido para salvación. Cristo, que es, dice entonces, el Señor. Un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, esta parte que sucede ahí es algo muy hermoso. Los ángeles se le aparecen a los pastores que están allá, ellos en las vigilias de la noche, están solitos allá ellos, durmiendo o tratando de dormir en medio de la noche y cuidando a sus ovejas. Entonces, Dios, miremos de este modo cómo Dios tiene la voluntad de que se le aparezca a los pastores que están en el campo, y no a los reyes o al rey que estaba en el palacio o en la gran ciudad de Jerusalén, sino que Dios siempre busca lo humilde para revelar su poder y para revelar su mensaje. Dios no se apareció en el palacio de Herodes para decir: vayan y busquen al niño y tráiganlo al palacio porque de aquí él es un rey, sino que Dios se le aparece a pastores en el campo, y van los pastores y encuentran al niño. Pero eso es un reflejo de lo que Dios tenía en plan, de que el que había nacido era un cordero de Dios, era un cordero. Los pastores cuidaban su rebaño y tenían corderos. Entonces significaba esta aparición a los ángeles, a los pastores: vayan porque hay un cordero nuevo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vamos ahorita a leer en el otro evangelio, en el evangelio de Mateo, que se centra en el viaje de los sabios de Oriente. En este evangelio que estamos leyendo de Lucas, se concentra el nacimiento, se concentra en la aparición del ángel a los pastores. En el evangelio de Mateo, ahí se concentra más en lo que es el viaje de los sabios de Oriente. Y dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos venían buscando al rey. Ellos son unos sabios, son gente muy preparada y muy estudiada. Y Dios
trató con ellos de una forma diferente que con los pastores. A estos hombres se les muestra o se les presenta por medio de la estrella. Entonces dice que oyendo el rey Herodes está en su palacio muy cómodo y muy celoso de su reino. Él es un hombre que no quiere dejar que nadie reine. Entonces los sabios cometen una imprudencia, que eran sabios, pero ahí se les acabó un poco la sabiduría, porque vinieron buscando, como acabábamos de hablar hace un rato, ellos creían que por ser el rey de los judíos iba a nacer en el palacio, y por eso ellos vienen al palacio del rey Herodes, y le preguntan a Herodes, ¿dónde está han de haber pensado que era su hijo, pero que Dios nos libre, que nos gobierne un hijo de Herodes, ¿verdad? Para la gloria de Dios, que este era el hijo del Dios Altísimo. Entonces, dice que oyó esto el rey Herodes y se turbó. Esto es como que se sobresaltó, se le quitó la tranquilidad al hombre. Y dice, y toda Jerusalén con él. Esto quiere decir, toda Jerusalén, miramos que, ahorita estábamos mirando el mapa. Entonces, toda Jerusalén, esta área, supo de que había nacido un rey, de que acababa de nacer el rey de los judíos, así dijeron los sabios. Entonces, también estábamos mirando que dice que Jesucristo nació en Belén, no nació en Jerusalén, sí, nació un poquito al sur, pero todo este territorio de acá era en donde pastaban el ganado o las ovejas que se sacrificaban en el templo de Jerusalén. Toda esta área eran de pastizales en donde se llevaban las ovejas a pastar. Ahora, los pastores a los cuales se les aparece el ángel, esos pastores no son cualquiera pastores. Es algo muy importante que tenemos que meditar o estudiar o saber. Tenemos que saber que esos pastores eran pastores que cuidaban el rebaño de las ovejas que se sacrificaban en el templo. Y esto es lo más hermoso. Ellos no eran cualquiera, ellos eran de los levitas que estaban encargados de todas las tareas que tenían que ver con el servicio del templo de Jerusalén. Cuando una oveja se sacrificaba y las personas que venían de lejos no traían la oveja, ellos la compraban, el mismo templo o el Sanedrín de ahí, todo, ellos tenían ovejas o tenían rebaños, especialmente para la gente que no tenía una oveja, pero tenía el dinero para comprarla. Entonces ellos por eso tenían sus rebaños. A esos pastores se les apareció el ángel. No eran cualquier pastores, eran pastores encargados de las ovejas que se criaban para el sacrificio. Entonces por eso el ángel se les aparece a ellos, y ahora ha nacido una oveja, un cordero, que es el Cordero de Dios, que ahora él va a llenar él va a hacer el sacrificio ya por todo. Ya no necesitaban las ovejas. Todo eso es lo que encierra el significado de que el ángel se le aparece a los pastores, ¿sí? Dándole a entender, ha nacido un nuevo cordero, y ese será el cordero en el cual todos nosotros, incluyéndonos hasta este tiempo y los tiempos que vienen todavía, pueden ser ellos partícipes de este cordero que será sacrificado. Ese es el Cordero de Dios. Entonces, es algo muy, muy hermoso si lo vemos de esa manera, de la clase de pastores que no eran cualquiera. Entonces, ahora dice que entonces Herodes convoca a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo. ¿Por qué razón? Porque ellos son los sabios. Los sacerdotes y los escribas son los que tienen la ley. Ellos tenían la Torá, y ellos sabían que, hasta Herodes mismo sabía que los judíos esperaban a un rey, a un salvador, a un Mesías, que los salvara del yugo romano y de él mismo, del rey Herodes.
Entonces el rey sabía que había una profecía, pero no le interesaba. Pero ahora él está totalmente interesado y preocupado, porque ya le llegó, ahora sí ya sintió la lumbre cerca, y ya miró que ya vinieron los sabios que vienen desde lejos, y le dicen que el rey ya nació. Entonces ahora sí Herodes convoca a los principales sacerdotes y escribas del pueblo para que le dijeran que en dónde tenía que nacer el Cristo, o el ungido, el escogido para salvar al pueblo. Entonces ellos le dicen que la profecía decía que en Belén de Judea, porque así está escrito, ¿sí? Esta es la profecía. Dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, o sea, un pueblo pequeño, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. De ahí, de esta pequeña aldea, porque era una pequeña aldea, era un pueblito muy chico, Belén, hasta ese tiempo no reconocida, eran muy reconocidas todos los demás pueblos, como Cesarea, era un lugar muy famoso porque ahí era un puerto, el Monte Carmelo acá arriba, todos estos pueblos están ahí porque eran pueblos importantes, no se diga de aquí de Gaza, toda esta área era de los filisteos, y Jerusalén, Betel, todos estos pueblos, Jericó, todos, Samaria, eran muy conocidos desde aquel tiempo. Pero Belén era prácticamente, aunque estaba cerquita de Jerusalén y del templo, era prácticamente no tomada en cuenta. Entonces, ahora, pero había la profecía que decía que Belén iba a ser importante en medio. Dice, no eres la más pequeña del pueblo, sino que no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará. Y cómo la profecía estaba tan clara, tan muy bien dicha, que de aquí, de Belén, iba a salir el guiador, el Cristo. Cuando que el ángel se le apareció a María hasta aquí, ¿verdad? Pero miren cómo es Dios para que la promesa, para que la profecía se cumpliera al pie de la letra. Dios movió hasta Roma que se pidiera que hubiera un censo. De modo que José tenía que viajar forzadamente. No iba a viajar por su gusto, sino que forzadamente tenía que venir hasta acá, a su casa natal, a su tierra, para registrarse él y María. Y entonces de ese modo la profecía llena o llenaría esa parte tan clara que había dicho, Belén, de ti me va a salir el guiador. Y así es Dios cuando Dios va a hacer que su palabra se cumpla. Él mueve lo que tiene que mover, y no importa si está cerca o está lejos, Dios acomoda todas las cosas. En nuestras vidas Dios hace lo mismo. Hay cosas que nosotros no las podemos percibir, quizás en la distancia, quizás en el tiempo, pero si están dichas que van a ser para nosotros, el Señor va a hacer que se cumplan. Para el Señor, si Él ya lo habló, Él lo va a cumplir. Solamente lo que tenemos que nosotros hacer es mantener la mente y el pensamiento enfocado en lo que la Escritura dice. ¿Qué dice la Escritura de nosotros, de todos los que hemos creído en Jesucristo como el Hijo de Dios Altísimo? Dice que nosotros vamos a ser levantados en las nubes. Y el Señor dice que nos va a recibir en el aire. ¿Cómo? Dios lo sabe. Y ya lo ha explicado el apóstol Pablo, pero eso lo vamos a ver en otra ocasión. Pero así es la palabra de Dios. Esto es lo que yo quiero que vean, que la profecía decía que iban a nacer en Belén, y aunque los padres que Dios escogió estaban hasta allá bien lejos en el norte, en Nazaret, Dios igual usó a los padres de Nazaret y los trajo a Belén. De algún modo halló él la forma, los trajo a Belén, y la profecía se cumple
completamente, porque dice que también la profecía decía que sería llamado Nazareno. Entonces, la gente no entendía cómo que iba a ser llamado Nazareno y cómo que iba a nacer en Belén y cómo que iba a ser el que iba a salvar al mundo. ¿Cómo? Si en ese tiempo lo que ellos, los principales sacerdotes y escribas, sabían y reconocían era que tenía que salir de Jerusalén. Todas las cosas importantes pasaban en Jerusalén, alrededor del templo, porque ahí estaban los sacerdotes y ahí estaba toda voy a decir así, la crema innata de los sabios en cuanto a la escritura, a la Torá. Pero qué bueno y qué maravilloso es Dios, porque Él no se sirvió de esa sabiduría, porque esa sabiduría estaba corrompida ya, sino que se valió de una familia humilde en el norte, en Nazaret. Y Dios buscó la humildad del corazón de María y también la disponibilidad de José de cuidar de María. Entonces, ¿qué es más valioso para Dios? ¿La posición económica o social o un corazón humilde? Eso quiero que usted lo medite en su mente y ese sea el tema o algo que usted en su mente ponga a trabajar y compártalo. Y mire que Dios tenía ahí en Jerusalén un palacio bien bonito, pero escogió que su hijo naciera allá a la intemperie. Y en vez de que tuviera una cuna de oro alrededor ahí con Herodes, lo acuestan en el comedero de los animales. Y estando una familia tan rica ahí, en Jerusalén, escoge a una familia pobre y humilde de Nazaret, al norte. Entonces, nosotros, hermanos, por muy humildes que nos miremos y que seamos, y no importa de dónde vengamos, tenga presente que delante de Dios tenemos el mismo valor, y quizás hasta un poco más, que cualquiera persona importante, rica o con un gran lugar en la sociedad. Para Dios no hay distinción de personas, y eso es algo muy hermoso. Cualquiera que sea tu situación en donde te encuentres, si te sientes abatido, si te sientes que no eres nadie, quiero decirte en este día que Jesucristo vino a este mundo a llenar todos los vacíos de tu vida. Cualquiera que sea la parte en la que tú estás batallando, si tú te sientes solo, te sientes triste, sientes que no eres nadie, un día vino a este mundo el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y dice Él, cuando estaba en su sermón en la montaña, dijo: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, que yo les daré descanso. Todos los abatidos. Cuando Él apareció predicando en Nazaret, en aquel lugar en la sinagoga, que también leímos ya una vez en el libro de Lucas, dice que vino a la sinagoga y se le dieron los libros y los abrió y dijo, el Espíritu del Señor está sobre de mí, por lo cual dice, me ha ungido para anunciar las buenas nuevas, para traer libertad a los cautivos, para salvar a los que están presos, para romper cadenas. Para eso ha aparecido el Hijo de Dios Altísimo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso su nombre lleva todo el significado y lleva todo lo que necesitamos nosotros. Yeshua HaMashiach, Él es el Dios que salva. Él es el Dios que salva por medio del ungido, el cual es Jesucristo, el Santo Hijo de Dios. Que el Señor les bendiga, y si se van a reunir, hablen de este acontecimiento, hablen de las maravillas de Dios, cómo Dios fue tan sabio que a los magos, a los sabios, se les aparece, les anuncia por medio de una estrella, porque ellos son sabios, porque ellos se dedican a mirar las estrellas. Eso era digamos así, su profesión o su pasatiempo. Entonces, por eso a ellos se les revela por medio de una estrella. Pero a los pastores, los cuales están en el campo, Dios se les revela con esa humildad y con esa forma de entendimiento tan sencilla y tan simple, que les dice: ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, un guiador, y vayan y mírenlo,
para que vean que es cierto. Entonces, Dios tiene la forma y los medios para comunicarse con el más sabio, el más entendido, y tiene los medios y la forma para comunicarse con nosotros que somos de poco entendimiento, de corto entendimiento. Pero tenemos la palabra que nos dice, todo el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará abundantemente. Que Dios los bendiga y que pasen felices y contentos, no solamente este día, sino todos los días. Y cuídense mucho, que el Señor los bendiga a todos.